Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este nuevo capítulo del curso Cómo vender en Amazon FBA, totalmente gratis. Créeme que es información de muchísimo valor que vamos a estar viendo a lo largo de todos estos capítulos, así que te invito a que puedas ver todo el video completo. Te aseguro que vas a aprender muchísimo, así que sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, si tú todavía no has visto los capítulos anteriores que ya hemos sacado, por ahí te voy a estar dejando en el comentario fijado y en la descripción de este video los capítulos, una lista de reproducción para que tú te puedas ver el curso completo, ya que te aseguro yo que si quieres aprender es la mejor manera que vayas a verlos. Y también vas a tener el índice de este video para que puedas ir a la parte que más te interese. Así que vamos allá. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y en este canal hablamos de negocios e inversiones en general. Realmente espero que este video te pueda ayudar mucho y también te invito a que te puedas suscribir a mi canal. Me estarías apoyando bastante y que me puedas seguir en mis redes sociales. Por ahí te voy a estar dejando mi Instagram y mi Facebook para que puedas ver en qué estoy invirtiendo en tiempo real. Y bueno amigos, en este capítulo vamos a estar viendo cómo tú puedes agregar un producto y también cómo tú vas a mandar el producto a los almacenes de Amazon. Es importante que veas este video hasta el final porque tiene información de mucho valor, ya que igual a lo último del video vamos a estar viendo cómo tú vas a tomar las medidas de las cajas, también cómo debes de pegar las etiquetas, ya que esto es muy importante, y también cómo tienes que mandar de forma correcta tus productos para que puedan llegar a los almacenes de Amazon. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, vamos a estar agregando este producto que ves en pantalla que se llama Listerine. Vamos a estar agregando pues en la plataforma de Amazon. Vamos a ver todo el proceso, cómo podemos darlo de alta nuestra propia oferta y también cómo lo vamos a mandar a los almacenes de Amazon para que Amazon se encargue de enviarlo al cliente. Así que vamos allá. Y bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es ir a Amazon Seller Central y vamos a darle clic en este apartado que dice catálogo. Ahí te lo estoy enseñando con la flecha. Como puedes ver, nos aparece esto que dice agregar productos. Vamos a darle clic y en cuanto le damos clic, aquí tenemos este buscador. Recuerda que vamos a estar aquí agregando lo que sería el código de barras que tiene tu producto en la parte de atrás. Todos los productos que vamos a estar vendiendo generalmente tienen un código de barras, entonces lo que tenemos que hacer es ingresarlo. Por ejemplo, este Listerine que yo quiero vender tiene un código de barras y ahorita te lo voy a estar escribiendo aquí, y en cuanto yo escriba este código de barras vamos a darle clic en este apartado de la lupita para que se pueda buscar. Ahí como puedes ver ya agregué lo que sería el código de barras, clic en buscar y ahorita vamos a ver, como puedes ver ya Amazon encontró el producto, ya está listado en Amazon. Y acá como puedes darte cuenta amigos, nos aparece este botón de la derecha que dice solicitar autorización de venta. Si tú quieres poner tu oferta por este producto, tienes que tener una autorización por parte de Amazon para que tú lo puedas vender en la plataforma, para que puedas tú ingresar tu oferta, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice solicitar autorización de venta. Vamos a darle clic. En cuanto le damos clic, como puedes ver dice solicitud de autorización de venta. Necesitas autorización para vender líquidos, geles y polvos con estado nuevo, usado, reacondicionado, de coleccionista, y acá nos dice solicitar autorización. Entonces tenemos que darle clic en este botón de color amarillo para ver si Amazon nos deja vender este producto. Entonces amigos, en cuanto le damos clic, como puedes ver acá nos dice solicitud de autorización para subcategoría, hemos aprobado tu solicitud de autorización. Y acá dice comprueba el estado de tu solicitud. Vamos a darle clic aquí para ver cómo está el asunto. Y como puedes ver acá prácticamente ya nos aparece, sería la primera, nos aparece estado autorizada, es decir que a nosotros podemos vender este producto. Recuerda que va a haber casos en los cuales Amazon no te va a permitir vender ese producto y pues lamentablemente ya no hay nada que hacer, pero en la mayoría de los casos te va a permitir vender el producto y poner tu oferta como lo estamos viendo ahorita. Entonces esto es muy importante que tú lo sepas, que siempre hay que pedir autorización. Entonces como puedes ver tenemos este botón de color amarillo en la parte derecha que dice
dice agregar productos. Ahora sí, ya nosotros podemos agregar nuestro producto, que sería el Listerine, para poder poner nuestra oferta y pues competir con varios vendedores. Y bueno amigos, en cuanto le damos clic al botón de agregar productos, pues nos manda al apartado que ya hemos visto anteriormente, y simplemente recuerda, lo único que hay que hacer es volver a agregar lo que es el código de barra del producto. Clic aquí en esta lupita, vamos a darle clic. Aquí, como puedes ver, nos aparece el producto, pero pues ya hay una diferencia. Acá en el apartado de la derecha, como puedes darte cuenta, dice vende este producto, y pues ahí, como puedes ver, no está coloreado porque acá arribita tenemos que seleccionar el estado. Es muy importante que este producto pues se venda nuevo. Simplemente vamos a seleccionar estado nuevo. Ahí, como puedes ver, ya se coloreó lo que es el botón y ya me permite vender el producto. Vamos a darle clic donde dice vende este producto, y en cuanto le damos clic, como puedes ver, ya me da acceso para que yo pueda agregar mi oferta. De hecho, aquí en la parte de arriba me pone oferta. Y ahora sí amigos, nosotros tenemos que rellenar todos los datos de la oferta que vamos a estar ingresando en Amazon. Y bueno amigos, el primer apartado que vamos a rellenar se llama SKU del vendedor. Este pues es un parámetro propio que tú vas a poner para que puedas identificar tu producto. Por ejemplo, aquí yo te puse 03, supongamos que tú vas a mandar un Listerine, le vas a poner 01 Lister. Si vas a mandar el otro, le pones 02, 03 y así sucesivamente. Ojo que aquí te aclaro que esto realmente no es importante que tú lo pongas, ya que si tú no pones nada aquí, pues Amazon te va a poner un número al azar. Entonces realmente, si no quieres complicarte la vida, pues simplemente déjalo vacío y no va a haber ningún problema por esa parte, ¿ok? Para no complicarnos aquí, vamos a dejarlo vacío. Y ahí, como puedes ver, dice identificador único. Si no ingresas un valor SKU, lo haremos por ti. Entonces realmente pues deja que Amazon lo haga por ti, no hay ningún detalle por esa parte. De aquí vamos al siguiente apartado que dice tu precio. Aquí tú vas a agregar tu oferta. Entonces, como puedes ver, acá te está diciendo un mensaje que dice igualar el precio más bajo a 69 pesos, ¿ok? Este sería el precio más bajo que tú lo puedes vender. También, si tú lo quieres poner a un precio más alto, lo puedes hacer sin ningún problema. Para este ejemplo vamos a ponerlo, por ejemplo, en 60 pesos mexicanos. Y ahí, como puedes ver, me está diciendo que actualmente pues yo tendría el precio más bajo del mercado, ¿ok? Entonces ahí podemos suponer que el producto se puede vender un poquito más rápido, pero recuerda que este es solamente un ejemplo. Entonces acá donde dice estado de producto, recuerda que tiene que ser nuevo y cantidad máximo del pedido, es decir, las personas que compren este producto, cuántas piezas pueden llevar. Aquí pues es muy importante que tú sepas cuántas piezas vas a mandar. Por ejemplo, si mandas 5 productos, pues le vas a poner 5 porque sería lo máximo que las personas pueden comprar. Y si solamente mandas una pieza, pues simplemente le pones 1, ¿ok? Entonces, muy importante aquí esta parte. Nos vamos al otro apartado que dice canal de logística. Como puedes ver, pues tenemos dos opciones. Lo que es que tú lo puedas enviar por tu cuenta, que sería FBM, y lo que sería que tú lo mandes a Amazon para que Amazon lo mande al cliente, que sería FBM, ¿ok? Recuerda que es muy importante. Yo siempre te recomiendo que trabajes con FBA, ya que pues el producto se manda más rápido. Entonces, muy importante, vamos a seleccionar el segundo que dice gestionado por Amazon. Aquí, como puedes ver, por último vemos este apartado que dice administrar ofertas en otras plataformas. Es decir, si tú el producto también lo vas a vender en Estados Unidos o en Canadá, pues aquí también puedes administrar los precios. Personalmente yo te recomiendo que si quieres vender un producto en Estados Unidos o Canadá, pues lo agregues directamente en la plataforma de Estados Unidos, ¿ok? Entonces para esto pues no aplica. Ahí, como puedes ver, nos aparece México, que pues sería el único país que vamos a estar enviando el producto. Y ya por último, amigos, vamos a darle clic aquí donde dice guardar y finalizar. Y bueno, amigos, como puedes ver, acá ya nos da este mensaje que dice cambiar a gestionado por logística de Amazon.
y dice que es necesario cambiar los listados siguientes a gestionados por logística de Amazon. Entonces, como puedes ver, por defecto pues Amazon nos puso que está gestionado por el vendedor. Acá te lo estoy enseñando. Si a ti te llegara a poner esto, no te preocupes, ahorita te voy a estar enseñando cómo lo puedes cambiar para que así pues lo puedas enviar a los almacenes de Amazon, ¿ok? Entonces vamos a darle clic aquí donde dice guardar y continuar. En cuanto le damos clic, amigos, como puedes ver, acá nos está diciendo que este producto se tiene que etiquetar y simplemente vamos a palomear esta parte que dice acepto etiquetar estos productos. Vamos a palomear aquí y clic donde dice guardar y continuar. Ahí, como puedes ver, está cargando y como puedes ver aquí ya nos cargó este apartado que dice enviar a Amazon. Es decir, que ya vamos a hacer el proceso para que se pueda enviar a los almacenes de Amazon este producto. Y bueno, amigos, aquí como puedes ver dice procedencia del envío. Aquí te lo estoy enseñando. Es muy importante que pongas desde qué dirección lo estás enviando, porque en dado caso que te regresen tu pedido, aquí es donde te lo van a estar dejando. Entonces, muy importante, realmente no tiene que coincidir con la dirección que tú hayas registrado en Amazon. Eso no tiene nada que ver. Entonces, muy importante, si lo mandas desde otra dirección que no tienes registrado en Amazon, por favor agrega aquí la dirección. También acá, como puedes ver, tenemos este otro apartado que dice sitio web destino. Asegúrate que diga México o desde el país que lo estás enviando. Aquí, como puedes ver, tenemos este apartado que dice unidades individuales, detalles del empaque. Tenemos dos opciones, vamos a estar eligiendo la primera, unidades individuales. Y tenemos igual esta parte que dice información acción, es decir que tenemos que rellenar este apartado que estamos viendo aquí que dice cantidad por enviar, es decir cuántas cajas y cuántas unidades vamos a estar mandando. Y bueno, amigos, vamos a darle clic aquí donde dice se necesitan detalles de preparación. Aquí tenemos que seleccionar si este producto necesita preparación. Como puedes ver, es un producto que ya viene pues en un envase y que realmente no necesita ninguna preparación. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es seleccionar no necesita preparación. Recuerda que para otros productos como peluche o algún otro producto, pues aquí sí tenemos que elegir la categoría, por ejemplo ropa y accesorios, telas, peluches y textiles. Tenemos que seleccionar esto porque sí necesita preparación, ¿ok? Entonces no necesita preparación, vamos a darle clic donde dice guardar. Aquí, como puedes ver, nos dice quién etiqueta las unidades. Tienes dos opciones, si la va a etiquetar el vendedor o si la va a etiquetar Amazon. Recuerda que si la etiqueta Amazon te van a estar cobrando, pero por ahí Amazon está etiquetando gratis. Recuerda que esto solamente está disponible por tiempo limitado. Entonces aquí vamos a seleccionar Amazon para que sea mucho más fácil y vamos a darle clic en guardar. Aquí, como puedes ver, ya hemos rellenado y allá nos dice que no requiere preparación y etiquetado de la unidad por Amazon. Por último, aquí vamos a estar rellenando donde dice cantidad por enviar, cajas. Aquí vas a poner las unidades. En este caso yo voy a estar mandando 3 unidades de este producto. También tienes que ingresar la fecha de caducidad del producto. Y por último vas a darle clic donde dice listo para empacar. En cuanto le damos clic, nos aparece este botón que dice empacar unidades individuales. Vamos a darle clic aquí. Como puedes ver, nos manda a esta ventana que dice ya puedes empezar a empacar. Aquí viene algo muy importante que dice cuántos productos caben en una caja. Entonces, en este caso, como solamente son 3 productos, vamos a decir que todo va a entrar en una caja. Ok, vamos a seleccionar esto y vamos a darle clic aquí donde dice confirmar. Aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que agregar lo que serían las medidas de la caja. Es muy importante que tengas un flexómetro para que tú puedas medir cuáles son las medidas de las cajas y las puedas agregar aquí exactamente, ok. Entonces toma el flexómetro, mídelas y también es muy importante que peses lo que sería con una báscula básica cuánto pesa esa caja y vas a agregar todos los datos aquí. Aquí, como puedes ver, ya yo he rellenado estos datos y vamos a darle clic donde dice confirmar información de empaque. Ahí, como puedes ver, ya acá me está diciendo que todo se va a ir en una caja. Ahí te lo estoy enseñando con la flecha. Ok, entonces dice que 3 productos se van a ir en una caja. Después vamos a darle clic aquí donde dice confirmar y continuar.
Aquí, como puedes ver, nos manda al otro apartado y tenemos que seleccionar la fecha en la cual vamos a enviar el producto. Por ejemplo, si yo lo voy a estar enviando el día de mañana, simplemente aquí selecciono el día martes. Ahí ya seleccioné la fecha en la que lo voy a enviar. Acá tenemos el modo de envío. Simplemente siempre vamos a estar seleccionando este que dice entrega de paquete pequeño, ¿ok? Porque pues este es para paquetes muy grandes, que vayas a mandar miles de productos, pues te conviene este, pero casi siempre para este tipo de negocios de arbitraje sería este, ¿ok? Y aquí, como puedes ver, te está diciendo la cantidad que te van a cobrar por enviar ese producto, ¿ok? En este caso, el precio que tú tienes que pagar de envío, bueno, que yo tengo que pagar de envío, sería de 148 pesos mexicanos, ¿ok? Aquí, como puedes ver, nos está diciendo cantidad de envío sería 1. Y pues prácticamente va a llegar a esta dirección de Amazon, ¿ok? Entonces acá hasta la parte de abajo, acá nos dice seleccionar transportista. Como puedes ver, ahí se seleccionó de manera automática que se va a mandar por DHL. Te está diciendo el precio. Y acá también tienes la opción de seleccionar otro transportista que no trabaja con Amazon, pero yo no te lo recomiendo porque te va a cobrar más dinero. Entonces, muy importante pues dejar la opción seleccionada por defecto. Y por último, amigos, como puedes ver, tenemos este apartado, este botón que dice aceptar cargos y confirmar el envío. Este cargo de 148 me lo van a estar cobrando a mi tarjeta de crédito y prácticamente pues aquí ya sería aceptar esos cargos para que me lo pueda cobrar Amazon. Y después, ahora sí, simplemente seguiría imprimir las etiquetas para que se le pueda poner a la caja, ok. Entonces, muy importante esta parte. Y ya de ahí, simple y sencillamente, amigos, ya vas a poder enviar el paquete. Obviamente lo mandarías a DHL, simplemente pues con la etiqueta pegada en la caja. Recuerda que son dos etiquetas, uno para DHL y otro para Amazon, ok. Entonces uno se pega en un lado, otro se pega en otro lado y ya lo mandas a DHL, llegas a DHL y simplemente pues envías el producto. Y bueno, amigos, como puedes ver, aquí yo te he puesto todos los pasos que hemos seguido. Aquí incluso Amazon lo pone. El paso número 1 sería inventario confirmado para enviar. El paso 1B, empacar unidades individuales. El paso 2, envío confirmado. Y el paso 3, etiquetas de cajas impresas. Aquí tienes que imprimir las etiquetas. Ahorita te lo voy a estar enseñando un ejemplo 100% real para que veas cómo se ve esta parte. Y ya por último, aquí Amazon pues nos pone el último paso, que sería detalles de seguimiento. Todos estos pasos tenemos que seguirlos pues hasta llegar hasta acá a la parte de abajo, que sería el resumen de los costos. Y ya una vez que tú pues des clic en el botón de continuar, vas a tener acceso a que tú puedas imprimir las etiquetas. Ahorita te voy a estar enseñando esta parte. Y bueno, amigos, como puedes ver aquí podemos ver la parte de la impresión de las etiquetas. Acá, como puedes darte cuenta, nos dice en qué medidas queremos nosotros imprimir las etiquetas. Actualmente van a haber dos medidas. La primera sería con una impresora térmica, que son medidas más pequeñas. Ahí te lo estoy enseñando. De hecho, ahí te da lo que son las medidas. Y simplemente le vas a dar clic en el botón imprimir para que te mande a un archivo PDF y puedas tú imprimir las etiquetas. También puedes elegir otras medidas, como puedes ver, igual puedes elegir la otra, que sería 99 por 139 milímetros. Son dos medidas que tú puedes elegir, ya depende de ti y también del tamaño de la caja, cuál etiqueta tú vas a imprimir. Entonces simplemente recuérdalo, clic ahorita en donde dice imprimir. Y también se me olvidaba que si tú quieres hacer una cita en el centro de distribución, lo puedes hacer. Esto sería únicamente para las personas que viven en el estado donde hay un centro de distribución cerca. Si tú pues estás viviendo en un lugar y ves que por ahí hay un centro de distribución, puedes programar una cita para que tú vayas personalmente a entregar el paquete en Amazon. Y bueno, amigos, como puedes ver, aquí te estoy enseñando un ejemplo. En cuanto tú le das clic en imprimir,
te aparece este documento PDF que tú tienes que imprimir. Lo imprimes y lo vas a recortar en dos para que tú puedas pegar una carátula en la parte de una caja y otra carátula en la parte de otra caja. Entonces, como puedes ver, así se ve el documento de las etiquetas y ahora vas a proceder a imprimirlos y pegárselos a tu caja. Y bueno amigos, aquí te he grabado un video. Como puedes ver, aquí tenemos el producto y aquí tenemos la caja, ok. Es muy importante toda esta parte, también que tengas lo que es un flexómetro para que puedas hacer las medidas exactas. Esto también es bastante importante. Si no tienes flexómetro, por ahí te voy a estar dejando el enlace para que puedas comprarlo en Amazon. Realmente es bastante económico. Entonces mides lo que sería el frente de la caja, así como lo estás viendo en la imagen. Después haces lo que es la otra medida, que también Amazon te lo pide. Esto es muy importante. Y a lo último vas a hacer la otra medida de la caja, así como también lo estás viendo en el video. Recuerda que son 3 medidas, ok. Una vez que ya tengas estas 3 medidas, ahora sí las ingresas en la plataforma de Amazon, así como lo vimos anteriormente. Y pues ya ingresas lo que sería el producto, ok, que entre todo bien y ya lo puedes empacar. Y bueno amigos, aquí como puedes ver te enseño la guía que tienes que imprimir. Más o menos se va a ver así como lo estás viendo en pantalla. Y recuerda que pues la guía trae 2 carátulas. Esta sería la primera carátula que tú vas a pegar, así como te lo enseño ahorita. Esta la tienes que pegar en una parte de la caja. Y la siguiente, como puedes ver ahí, dice logística de Amazon. Esta es para cuando Amazon la reciba, la tienes que pegar en el otro lado de la caja, ok. Entonces recuerda que son 2 carátulas y es muy importante que las 2 carátulas se puedan ver bien para que Amazon te pueda aceptar tu pedido y no te lo regrese, ok. Esto es muy importante. Y bueno amigos, una vez que hemos mandado nuestro pedido, nuestro producto a los almacenes de Amazon, ¿cómo revisamos que nuestro producto llegue de forma correcta a los almacenes y cómo monitoreamos esto? Aquí en nuestro menú, como puedes ver en la plataforma de Amazon Seller Central, nos vamos a este apartado, ahí te lo estoy enseñando con la flecha, que dice inventario. Aquí en el apartado de inventario vamos a darle clic a este apartado que dice administración de envíos de logística de Amazon. Le damos clic y en cuanto le damos clic, como puedes ver, acá nos dice envíos en espera. Actualmente yo tengo 2 envíos, pero el que me interesa revisar es el último que creé, que en este caso sería el 3 de agosto. Y aquí, como puedes ver, nos marca el estado. Ahí te lo estoy enseñando. En este caso ya dice entregado y el otro pues está en tránsito, ok. Entonces aquí, en cuanto tu pedido ya haya llegado al almacén de Amazon, te va a aparecer entregado. Acá tenemos este botón de la derecha que, como puedes ver, dice seguir envío. Entonces simplemente le vamos a dar clic y en cuanto le damos clic, como puedes darte cuenta, aquí Amazon pues nos está dando el monitoreo para que nosotros pues veamos en tiempo real por dónde va nuestro paquete. Entonces, como puedes ver, acá nos aparece que se creó el envío, después nos aparece en tránsito y aquí te está mostrando los detalles de las cajas, ok. Por ejemplo, si tú aquí le das clic, vas a poder ver por dónde ha pasado tu paquete. Ahí, como te puedes dar cuenta, si yo le doy clic, me está diciendo que el paquete salió de las instalaciones, el paquete llegó, por ejemplo, a Ciudad de México. Después me dice entrega del paquete en curso y ya por último paquete entregado, ok. Entonces aquí de forma fácil vamos a poder ir siguiendo nuestro paquete. Entonces, como puedes ver, acá me marca 4 de agosto, me dice entregado. En este caso ya se entregó al centro de logística de Amazon, pero como puedes ver me falta que lo registren aquí en el sistema. Ahí te está diciendo el envío pasará al estado registrado cuando se haya movido de la zona de carga y descarga a la puerta del muelle de carga, ok. También acá dice en proceso de recepción y por último dice cierre de envío. Cierre de envío prácticamente es cuando ya todo esté confirmado y ya lo tengas disponible en tu sistema, ¿ok? Entonces, de esta manera, amigos, es importante que puedas revisar cuando tú enviaste tus paquetes para asegurarte que realmente lleguen y que Amazon no te los vaya a regresar. Muchas veces Amazon regresa los paquetes y si tú no estás monitoreando aquí en este apartado, pues no vas a saber que Amazon te regresó el paquete. Entonces, pues muy importante esta parte. Como puedes ver,
ver esa información de muchísimo valor. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que seguimos sacando capítulos, así que estate pendiente porque los capítulos que vienen ya te aseguro yo que están buenísimos. También recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. Recuerda que cualquier duda déjame tu comentario para que yo te pueda ayudar. También por ahí sígueme en Instagram o en Facebook y cualquier detallito, cualquier pregunta que tú pues me quieras hacer, por ahí la puedes realizar por medio de Instagram o de Facebook.